En el mundo hay más de 4.540 millones de usuarios en Internet. O sea, casi 2/3 de la población mundial. Cada minuto se suben 500 horas de video a YouTube. En Facebook se comparten hasta 150.000 mensajes y 147.000 fotos por minuto. En un minuto, 87.500 personas tuitean. En un minuto se publican más de 347.000 historias en Instagram. Se reproducen más de 404.000 horas de video en Netflix. Hasta 390.000 aplicaciones son descargadas en Google Play y App Store. En un minuto se envían 188 millones de correos en Gmail. Y TikTok es instalado 2.704 veces. Más de 1.300.000 personas hacen videollamadas o llamadas. En un minuto se llevan a cabo más de 3.8 millones de búsquedas en Google. Y más de 41 millones de mensajes en WhatsApp. ¿Qué hacer con toda la información que nos llega por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, publicidad, revistas, televisión, radio, películas, libros, bibliotecas, podcast, YouTube, chismes? noticias? ¿A qué le pongo atención? ¿Cómo descubro si es o no real? ¿Cómo lo detengo si no fuera cierto? ¿Cómo alzar mi voz en medio de todo este ruido? ¿Cómo interactuar con tanta información? Necesitamos hacerle frente a esta avalancha. Desarrollar habilidades para usar de forma crítica los medios. Ser capaces de elegir, ordenar y entender mejor la información. Analizarla e incluso crearla. O ser todavía más conscientes. Las habilidades para superar este reto se agrupan en la alfabetización mediática e informacional. Y por eso estás hoy aquí. Para reflexionar acerca de la información que todos los días consumes o usas. Para aprender a usar los medios de una forma diferente, de una forma inteligente. Viaja con nosotros a través de conocimientos y opiniones de expertas y expertos de toda la región. Hacia el interior del vasto mundo de los medios de comunicación, las redes sociales y la información. Bienvenida y bienvenido. Esto es Campus AMI. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Campus AMI Centroamérica, nuestro 10º evento. Ya llevamos un montón de eventos durante todo octubre. Hemos venido hablando sobre temas muy interesantes. Nos juntamos para hablar sobre la interacción con los medios de comunicación y para desarrollar y construir las habilidades que nos permitan hacer un uso inteligente de los medios digitales. Esta semana estamos aún más contentos porque nuestros eventos hacen parte de la Global Media Week, este evento de la UNESCO del que ya les hemos hablado. Estamos muy contentos, por supuesto, y los invitamos a ustedes a que se informen un poquito más. Hoy tenemos, igual que el formato de nuestro más reciente Campus AMI, dos experiencias muy interesantes. Queremos ahora concentrarnos en lo que está pasando en territorio, en las personas que están directamente involucradas, cambiando, transformando la realidad con la que los jóvenes en general, todos consumimos medios digitales. Hoy tenemos también una experiencia desde Georgia. Ellos, por supuesto, no hablan español, entonces hoy también vamos a tener nuestro servicio de interpretación en inglés para nuestra invitada y también para aquellos que no hablen español, y en español la traducción, por supuesto, para todos los que no hablen inglés. Ahí está un poco los detalles técnicos. Es muy sencillo. En los controles de la reunión del Zoom Meeting que tenemos para ustedes van allí y le dan clic en interpretar. Ahí está. Yo voy a saludar muy rápidamente en inglés para seguir nuestro protocolo y que nuestra invitada y nuestros invitados que no hablan español nos escuchen. We're very happy to welcome you to our Campus AMI Centroamérica. We're very thrilled to have you here, and this is our space. Para aquellos que hablan solamente inglés, voy a hablar un poco en inglés para darles la bienvenida. Lo mismo que he dicho en español, estoy repitiendo ahora en inglés.
Voy a presentarles este tema de nuestra sesión muy rápidamente porque yo sé que ya hemos hablado de las noticias falsas, hemos hablado mucho y por eso me parece tan interesante que hoy podamos tener una experiencia con gente que está en el territorio, en las ciudades, trabajando directamente con jóvenes, con usuarios, cambiando y tratando de transformar ese virus tan complicado que son las noticias falsas. Sobre todo porque con las nuevas tecnologías cada vez se hace más difícil distinguir lo real de lo que no. Y lo que basado en alguna pequeña realidad se magnifica o se distorsiona para desinformar. Videos, audios y fotografías son ahora el complemento de este tipo de estas informaciones y por supuesto esto es cada vez más difícil de discernir lo verdadero de lo falso. Ahora escuchamos, por ejemplo, palabras como el fact-checking o la verificación de datos. Esas son nuevas palabras que ahora, por lo menos yo, no sé, hace 10 años no tenía tan claro. ¿Por qué? Probablemente porque ese servicio o esa práctica se hacía dentro de las redacciones de los medios de comunicación. Pues ahora no. Ahora lo vemos en muchas organizaciones, incluso usuarios mismos que se dedican a hacer esto. Por eso, tenemos dos experiencias relacionadas con esta verificación de las noticias. Quiero presentar rápidamente a los dos invitados, a las dos experiencias. La primera es Tamar Kinturashvili. Ella es directora del Media Development Foundation en Georgia y del proyecto Myth Detector Lab. Esto es como el laboratorio de detector de los mitos. Muy interesante. Yo sé que ella nos va a explicar más adelante de qué se trata. A ver si Tamar está allí con nosotros. Can you hear us, Tamar? Thank you for being with us. Ok, vamos a pedirle que active su micrófono para que nos escuche, para que nos pueda comentar. Thank you, organizers. Muchas gracias, organizadores, por invitarme. Saludos desde Georgia. Estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia sobre la desinformación y que los jóvenes puedan diferenciar entre una y la otra. Muchas gracias. Sigo con nuestra siguiente experiencia. Se trata de Edgar Zamora y Gilda Parrientos. Edgar es experto en AMI y dirige el proyecto Sónica de ASEC, quien es socio, por supuesto, de Deutsche Welle Academy en Guatemala. Gilda, por su parte, trabajó en la cabina espacial de Sónica y ahora también está involucrada en esta tarea titánica de traerle verdad a las redes sociales y a los medios de comunicación, de destronar las noticias falsas. Sí que es difícil. Seguramente ella más adelante nos va a contar de qué se trata todo esto. Muy bien. Están allí, a ver si los podemos saludar rápidamente. Hola, muchas gracias, Juan, gracias por invitarnos y por tenernos aquí. Ahí está, te escucho. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder participar en esta sesión. Qué bueno, nosotros también de tenerlos aquí con nosotros. Muy bien, vamos a hablar más adelante de la experiencia en Guatemala. Empecemos primero por la experiencia de Georgia. Antes de darle la palabra a Tamar, quiero presentarles un pequeño clip, un videoclip que nos ponga en contexto la situación y el trabajo de la organización de Tamar allí en Georgia. Hi, I'm Tamar from Media Development Foundation. Soy Tamar de la Fundación de Desarrollo de It's about equipping young people with necessary skills to distinguish quality media product from fake news, which is a challenge for this country and which is a part of hybrid warfare. So our slogan is Discover Truth Yourself. Ustedes pueden descubrir por sí mismos. Georgian case is innovative in a way that students are actively involved in the
process en of la verification. They are not just passive listeners of training, but they are involved daily in fact-checking and verification, and they are active after completion of courses. Pueden completar así sus cursos. A ustedes decirles también muy rápidamente que si están desde su celular integrándose a la reunión en Zoom, en la parte inferior del navegador, en los 3 puntitos, ahí le dan clic para activar la opción de la interpretación simultánea para que puedan oír a continuación la experiencia que nos va a compartir Tamar. En caso de que no puedan o tengan inconvenientes, por favor, pónganos un mensajito allí en el chat y nosotros les ayudamos, les contamos cómo pueden activar el servicio. Bueno, no es más, entonces, the floor is yours, Tamar. Go ahead. Thank you again for Muchas gracias otra vez por la invitación. Nuestra organización estableció la revisión de los datos para poder rastrear la información y antes era parte del trabajo del periodista, pero no se entendía que hay una profesión aparte sobre las personas que detectan la información. Ahora, en estos días, todos somos periodistas. Antes, solamente teníamos los medios tradicionales, ahora tenemos información en Facebook u otros, y contiene información periodística y debemos de enseñarles a los consumidores, a los usuarios, a escoger la información de una forma sabia. Así es que decidimos lanzar el portal de detector de noticias. Hoy en día todo el mundo es un periodista. Mis vecinos sin ningún diploma, ninguna experiencia en medios también pueden ingresar diferente contenido, sea visual o sea escrito. Así es que decidimos dirigirnos a los jóvenes y darles capacitaciones y seminarios, pero también una práctica real. Así es que hacemos seminarios para todo tipo de personas. Tenemos abogados, economistas, políticos, y se les da todo este conocimiento sobre los medios, cómo opera, cómo pueden verificar las noticias falsas de las noticias verdaderas con diferentes herramientas y cómo pueden producir historias. En nuestro sitio de web lo pueden encontrar y recientemente también estamos en Facebook y compartimos parte de este programa. Las personas que comparten esta información en Facebook pueden aprender a revisar si el contenido es falso. Los estudiantes son parte de este proceso y ellos adquieren este conocimiento y los capacitamos, pero luego ellos se involucran en la alfabetización mediática y de información y así difunden esa información y van a las diferentes ubicaciones, aldeas, pueblos, para también compartir este conocimiento, para proteger la información que no esté contaminada. Y lo que esa información da se convierte ahora en un reto alrededor del mundo por la pandemia.
y se comparten las historias, tipos de, por ejemplo, noticias políticas o de las vacunas. Y este proyecto también producen lo que nuestros participantes hacen. Las personas de este grupo se involucran en nuestro proyecto y comparten experiencias, conocimientos y son un recurso invaluable para revisar la información. Yo estoy abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer. Ok. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché que todas las personas comparten información y que todos técnicamente podemos ser periodistas, es que pensé en preguntarte cuál es la noticia o cuál es la información que has tenido que desmentir que más te haya impresionado. Una noticia que recuerdes decir, es increíble que tengamos que salir a desmentir este tipo de información. Hablaste de las vacunas y hablaste de noticias políticas, pero quisiera saber en tu experiencia una noticia que te haya parecido increíble que hayan tenido que salir a desmentir. The first stage is to identify. La primera etapa es identificar qué es falso y qué no lo es. Alguna vez es contenido político que ha sido contaminado, que es una parte cierta, pero que ha sido colocado su parte falsa. Yo hablé de noticias políticas sobre invasión de nuestro territorio, por ejemplo, y había una cantidad enorme de información falsa. Y de toda esta información es para crear tensión entre las minorías locales y es el juicio sobre cómo que quieren destruir nuestra identidad, nuestra religión, nuestras costumbres. Es para crear tensión entre las personas, ya sean los ortodoxos o los otros. Y es muy peligroso y hace mucho daño. Puede provocar conflicto entre las personas que tienen diferentes creencias. Así es que cuando vemos información así, vemos los recursos y empezamos a estar sospechamos de ella y tratamos de encontrar y verificar la historia. Y quién está atrás de esta noticia es bien importante, porque podemos ver que son algunos sitios los que están desarrollando esta noticia. Y no toda la noticia está dirigida hacia lo político, por supuesto, sino es para obtener atención, tendencia. Muy interesante. Claro, estar en la égida o en el eje de influencia de Rusia es muy complicado, sobre todo por el tipo de política que se hace en Rusia y en donde la información es un bien muy importante y se usa de una manera muy especial, como lo hemos oído aquí. Una pregunta que les hice o que trabajamos antes en el campus AMI es a quienes están trabajando con noticias falsas, ¿por qué la gente da clic a las noticias falsas? ¿Por qué se esparcen, se diseminan tan rápido? En el trabajo que ustedes han hecho, tanto en noticias políticas, en el contexto que nos has presentado, ¿cuál es el diagnóstico que hacen? ¿Por qué las noticias falsas se dispersan, crecen tan rápidamente en redes sociales?
when this information is Cuando esta información se esparce, la pregunta es ver que ellos saben que la población local, quién es, y entonces tratan de disparar esas emociones y causar sensaciones, y eso provoca a las personas. Las personas no creen incluso en las historias, sino en los titulares, ven solamente los titulares. Por ejemplo, mucha de esta información se hace porque hace 100 años una parte de Georgia estaba invadida. Entonces tratan de disparar esta información porque saben que va a ocasionar esa tensión entre cristianos y otros, es para dañar a la sociedad y crear conflicto. Algunas veces los medios hacen errores, cometen errores. Entonces deben existir la responsabilidad, mecanismos de responsabilidad. Hay consejos de ética, pero cuando se difunde intencionalmente para dañar a la sociedad, eso es otra cosa. En este caso, hay una agenda política, puede ser incluso una agenda política local. Rusia interfiriendo, hemos descubierto que los bloggers tenía un nombre, uno de los bloggers tenía su nombre y mucho era desarrollado por inteligencia electrónica. Y entonces se creaba contra el gobierno local actual. Entonces, cuando vimos que había sido creado artificialmente, entonces cambió su nombre en Facebook y se llamó el blogger de inteligencia artificial. Pero esta es la forma como las personas pueden ser manipuladas y por eso necesitamos las herramientas para poder verificar los hechos. Es una pregunta difícil porque se debe de hablar mucho sobre esto, pero pienso que las personas se pueden demonizar esa información. Se debe de estar muy alerta para poder verificar un problema y utilizar diferentes métodos para poder lograr llegar a una audiencia más grande aún. Porque las personas que comparten esta información falsa en Facebook reciben una notificación de que ha sido verificada por una tercera parte. Muy interesante. Bueno, tengo que presentar a nuestra artista gráfica que nos ayuda con la memoria Doodle, Gabriela, bienvenida. Esperamos que sea tan suculenta, tan llena de cosas como la última vez que estuviste acompañándonos. A ver si está por allí Gabriela y la saludamos muy rápidamente. Gabriela. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Les voy a compartir un poquito la pantalla de lo que estamos revisando. Muy bien. En este momento podemos ver justo el tema de que todos podemos ser periodistas, la importancia de revisar la información si es que es real y cómo muchas veces manipulan a la gente con miedo, con dudas y con información que es falsa. Entonces, perfecto. Bueno, seguimos. Sí, muy bien, ahí vamos, el trabajo recién empieza. Más adelante voy a volver a ver cómo va ese gran doodle. Bueno, quería invitarlos también, si ustedes tienen preguntas
Si algo de lo que nuestra invitada les mueve, los llama a preguntar o a comentar, por favor en el chat escriban su pregunta y aquí se la transmitimos a Tamar. Una cosa que nos gustaría aquí saber, y quizás a ustedes los que están aquí en este evento también, es un poco más sobre la formación y la capacitación de los que están a cargo de desmentir este tipo de informaciones. La caracterización que has hecho es muy compleja. Hay grandes poderes, agendas de otros países interfiriendo, pero también dentro de la geografía política georgiana, pues hay actores, hay oposición, hay también información falsa y desinformación con fines políticos. Hemos escuchado un panorama muy complejo. ¿Cómo hacer para formar a las personas para que combatan eso? Cuéntanos un poco más de la experiencia. Ustedes ya llevan mucho tiempo formando jóvenes. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber un joven para enfrentarse a la información falsa en redes sociales o en Internet? Dado que nuestros participantes no son periodistas, sino que son simplemente operan a nivel de los medios, entonces ellos verifican la información que se publica y lo que buscamos es equilibrar la información que se da a nivel de gobierno en los medios sociales. También verificamos lo de la ética de los medios. Primero tenemos que desarrollar las destrezas de verificación. Nosotros tenemos que trabajar con fuentes abiertas para investigar, ver las herramientas mediáticas mediante las búsquedas por medio de Google o medio unas verificaciones que se pueden encontrar en Google o bien por otros medios. Y todos estos recursos son los que encontramos disponibles. También tenemos maestros que les permiten conocer otras adicionales. Y otra parte de nuestra capacitación es el trabajo práctico que tienen que hacer por medio del intercambio. Verificamos con artículos por medio de la mentoría que ellos reciben de la verificación de datos. Ellos tienen una experiencia práctica y que en ocasiones ellos tienen que volver a publicar, pero para eso tienen que verificar incluso por medio de organizaciones internacionales y de esa forma pueden verificar las historias si son verdad. Para verificar antes de publicarlo de forma que quede a disponibilidad de todos y que se pueda producir una información que realmente sea una operación que sea real, porque de lo contrario Facebook incluso quita todo el contenido que no es verdadero. Este es un trabajo, como ven, difícil, de filigrana, como dicen muchos, todos los días trabajando directamente en el territorio, con los jóvenes, escuchando lo que tienen que decir, monitoreando medios. Por eso es que queremos integrar dos experiencias para ver y comparar cómo es que se hace ese trabajo en el territorio. Ahora bueno, más adelante vamos a hablar de las estrategias y ojalá unos tips, unos consejos. Yo sé que la organización de Tamar tiene material muy interesante que a todos nos puede servir porque todos tenemos que hacer en algún momento esa labor de fact-checking. Pero antes quiero presentarle a nuestra siguiente experiencia. Nuestra siguiente experiencia también está enfocada en noticias falsas, pero hace parte de un contexto mucho más grande, de otro tipo de iniciativas que queremos compartirles aquí. A ver, Edgar, ¿me escuchas? Edgar o Hilda. Te escuchamos. Sí, escuchamos. Muy bien. Pues bueno, han escuchado ustedes una experiencia con muchos elementos muy interesantes. Yo imagino que ustedes ya deben tener muchas reflexiones alrededor de la experiencia de Tamar. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo de Sónica allí en Guatemala, ¿no? Contra este gigante de las noticias falsas. Ok,
Bueno, nuestra experiencia se llama Bajo la Lupa, porque pues las noticias falsas que nos llegan o que encontramos pasan por ese lente de la verificación y está dirigido a nuestro público objetivo, que son jóvenes. Esta experiencia la iniciamos este año precisamente con el contexto de la pandemia, porque lo que nosotros pretendemos es poder verificar toda esa desinformación que está en redes sociales acerca del coronavirus. Pero luego nos fuimos dando cuenta también que muchos jóvenes nos compartían noticias de otros temas. Entonces, además de coronavirus, empezamos a incluir también otras temáticas y ahora pues ya hemos estado verificando también noticias acerca de temas medioambientales, de temas del espacio incluso, porque hay noticias que nos dicen que un asteroide va a impactar la Tierra y nos han llegado también este tipo de noticias y las hemos estado verificando. Bajo la Lupa ha pasado por un proceso de evolución a lo largo de todos estos meses. Al inicio se creó una serie de cápsulas que eran para radio únicamente, pero luego nos dimos cuenta de que también era súper importante poder llevar este segmento a las redes sociales, porque ahí también está nuestro público objetivo. Entonces empezamos a crear videos para historias de Instagram, en donde pues les comentábamos la noticia que se había verificado durante esa semana y cómo nosotros habíamos logrado determinar si era una noticia falsa, si estaba sesgada, manipulada o si era una noticia verdadera. Luego el segmento siguió evolucionando y entonces después empezamos a crear también diferentes videos en vivo. Estos videos no duraban más de 10 minutos porque lo que nosotros queremos es que pues, los jóvenes que se conectan a la transmisión de los videos en vivo, que es la que pueden ver ahorita en la pantalla, pues se queden hasta el final de la transmisión y el formato pues era una especie de noticiero en donde nosotros usamos un lenguaje súper juvenil y les vamos contando a los jóvenes las noticias que pasaron esa semana bajo la lupa. Luego se empezaron a crear también videos pregrabados, siempre con este mismo formato de empezar a contar qué noticias se habían verificado durante esa semana, cómo habíamos logrado determinar que la información que nos había llegado, que habíamos encontrado era verdadera o no. Y finalmente, que es con el formato que estamos trabajando en este momento, pues lo estamos haciendo mucho más interactivo y es un plan multiformato. Entonces lo que estamos haciendo es que se están creando videos también de noticias que se verifican durante la semana, pero se utiliza un holograma. Entonces mientras la persona va narrando la noticia, va saliendo en forma de holograma, pues los sitios a los que nosotros nos consultamos para poder verificar la información y que de esta forma pues los jóvenes y las jóvenes puedan saber en qué páginas buscamos, a qué sitios visitamos y consultamos para que ellos y ellas también puedan replicar esas prácticas desde sus teléfonos, desde sus espacios y sus contextos, ¿verdad? Entonces les vamos comentando que para verificar determinada noticia, visitamos el sitio oficial, por ejemplo, si es una noticia referente a coronavirus, les comentamos que visitamos el sitio oficial de la OMS, que visitamos una revista científica especializada en temas médicos, para que ellos también puedan conocer más a fondo qué fuentes pueden consultar y que ellos también lo puedan hacer. Y también estamos publicando tweets con otras noticias que se han verificado para que los puedan retuitear y puedan compartir la información. Pero lo más importante es que no solo sepan si la noticia es verdadera, es falsa o fue manipulada, sino que ellos también puedan verificar la información y que sepan cómo pueden hacerlo. Algo que quisiera agregar, Juan Sebastián, es que digamos que empezamos trabajando este tema de Bajo la Lupa, esta estrategia, digamos, de fact-checking a raíz del tema de la pandemia, como decía Hilda, pero en realidad, pues, forma parte de toda una estrategia de laboratorio multimedia que tenemos en Sónica y que está específicamente enfocada en la alfabetización mediática e informacional. Entonces, como bien decía Hilda, digamos, empezó como un contenido que en sí mismo, digamos,
no es alfabetización mediática e informacional, pero que lo hemos ido trabajando y evolucionando, digamos, para desarrollar estas competencias o al menos este pensamiento crítico en los jóvenes que siguen nuestras redes sociales. No te escuchamos. ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Eso que recién me dices me parece muy interesante. Esa es una pregunta que les voy a hacer a continuación, pero ahora quiero hacerle la misma pregunta que le hice a Tamé muy rápidamente. No sé, Hilda o Edgar, ¿alguna noticia increíble que hayan tenido que desmentir? Como que uno diga, no puede ser que yo tenga que salir a decirle a la gente que esto es falso. Sí, bueno, hay varias noticias que han llegado y que es impresionante que se estén compartiendo y que muchas personas las crean, pero creo que una de las noticias que más me ha impactado y que tuvimos pues que verificar fue cuando empezaron a comentar que las ondas electromagnéticas de la red de telefonía móvil 5G habían sido creadas para transmitir el coronavirus a través de las ondas electromagnéticas, porque es totalmente imposible, ¿verdad?, que eso suceda, pero como se empieza a compartir de manera inmediata y se hace de una forma tan sensacionalista y tan alarmante, muchas personas creen esa información. De hecho, en varios grupos de WhatsApp la estuvieron compartiendo y las personas sí estaban bastante alarmadas, pero definitivamente tuvimos que desmentirla y comentar que el virus únicamente se puede propagar a través de contacto físico, gotículas, ¿verdad?, y no a través de ondas electromagnéticas por una red de telefonía móvil. Sí, yo también estuve involucrado en esa, tuvimos que hacer un pequeño explainer poniendo en contexto cómo funciona el 5G, porque también ese es un tema muy interesante. Edgar, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿hay realmente tanta gente necesitando que le expliquen y que le hagan fact-checking de noticias? Porque hemos visto ahí en el material que estábamos viendo que, bueno, que son muchos jóvenes, que lo que hace Sónica es grande, es considerable. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas no sé, solicitudes de verificación o cómo funciona esto? Bueno, en realidad, al principio de la pandemia, que fue cuando empezó el segmento de Bajo la Lupa, hubo muchísimas más personas y jóvenes queriendo que verificáramos información que normalmente recibían a través del WhatsApp. Al menos aquí en Guatemala lo que sucedió es que mucha de la información dudosa, digamos, llegaba a través de esta plataforma de mensajería, ¿no? Entonces, es fácil compartirla desde ahí. Y entonces el mensaje para nosotros, o el mensaje que nosotros dimos fue siempre antes de compartir, nosotros podemos verificarla. Entonces, digamos, entraba de esa forma. Y luego fue como evolucionando, nos dimos cuenta que no solo, o sea, algo que ya sospechábamos, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no solo era información de la pandemia, sino de repente también había muchas dudas acerca de muchísima información que le llega a los jóvenes en general, ¿no? Que va desde temas de sexualidad hasta temas y temas de salud, hasta, digamos, cosas como de que tan triviales como alguna película que van a estrenar y que realmente no es así. Y bueno, en general existe una necesidad, o existe, mejor dicho, sí, como una duda permanente, ¿no? De parte de jóvenes que tienen contacto con muchísima información, pero que ante la duda lo que hacían o lo que hacemos normalmente es solo compartir. Pero ahora lo que estamos tratando de transmitir es dar un paso hacia atrás antes de compartir, reflexionar y luego pues ya pensar si esta información que tiene credibilidad o es creíble o no, digamos. Quiero contarles muy rápidamente, si ustedes de pronto me ven mover mi boca aquí a hablar y no me escuchan, a veces estamos hablando aquí en nuestro equipo en el estudio o me están dando el feedback de los comentarios, ya tenemos por ahí algunos saludos, entonces no crean que no estoy ahí con ustedes, estoy ahí con ustedes por supuesto, pero también estamos aquí atendiendo al entorno.
Hilda, recientemente quiero retomar lo que acaba de decir Edgar en la pregunta anterior, esto de que cómo se une el fact-checking con la alfabetización mediática e informacional. Aparentemente parecerían cosas venidas de contextos diferentes, pero tienen un punto de encuentro muy interesante. Es un problema que a través de la AMI se puede tratar, se puede trabajar muy bien. Yo sé que ustedes tienen experiencias muy exitosas, han desarrollado formatos, incluso hasta un videojuego. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el punto de enlace entre una buena formación AMI y la posibilidad de desmitificar y romper el ciclo de las noticias falsas? Sí, bueno, el punto de enlace es aprender a ser ciudadanos y ciudadanas que comparten contenido y que crean contenido de una manera crítica, ¿verdad? Ser reflexivos y reflexivas antes de compartir información, antes de crear determinada noticia en cualquier formato, ya sea audio, ya sea video, ya sea texto, y poder aplicar las competencias AMI, ¿verdad? Análisis, reflexión, acción. Entonces, el punto de encuentro es precisamente ese, ser consciente de que lo que voy a crear, de que lo que voy a compartir, no va a propagar desinformación, sino que va a ayudar a las demás personas a que puedan informarse de la mejor manera. Entonces, es desarrollar esa criticidad, esa reflexión para poder ser consciente de que en mis manos está también el poder de desinformar o de informar de manera correcta. Eso es clave, el poder que a veces uno muchas veces no es consciente. Háblame quizás, Edgar, entonces de lo que les ha funcionado. Yo sé que ustedes desarrollaron un videojuego, aquí me estaban contando, muy interesante. Han desarrollado también muchas estrategias porque, claro, para llegar a los jóvenes tiene uno que ser súper creativo, me imagino, lo estabas diciendo también tú al principio, Hilda. ¿Qué es lo que más les ha dado resultado? ¿Cómo es eso del videojuego? ¿Qué es lo que funciona? Bueno, digamos que nos volvimos expertos en desarrollar metodologías y juegos en general que enseñen conceptos muy puntuales de la alfabetización mediática e informacional. Por ejemplo, el proyecto en el que trabaja Hilda, que es la cabina móvil, es un circuito de juegos análogos para enseñar conceptos digitales. Entonces tenemos una memoria, un juego como de memoria, este juego donde tienes que juntar parejas de imágenes y así. Nada más que este juego de memoria es una pareja de una imagen original, digamos, con una pareja de una imagen manipulada. ¿Y qué tipo de manipulación se tuvo en esa imagen, ¿no? Y entonces los jóvenes, a partir de jugar esa memoria, que además es gigante, pueden entender el concepto de manipulación de imágenes y entender que no todas las imágenes en Internet están diciendo la verdad, o que las imágenes en Internet también pueden ser modificadas para hacer para engañar, ¿no? Con una intención de engaño, ¿no? Tenemos otro juego y bueno, esos juegos han funcionado muy bien. Tenemos otro juego que es una Jenga, nosotros le decimos la Jenga de la información, que es este juego de bloques, de ir sacando bloques, nada más que es gigante también, es enorme. Y cada bloque tiene como una pregunta sobre cómo lidiar con tal o cual información. Y bueno, si la respuesta es correcta, entonces pues ya lo ponen arriba, pero van ganando puntos, ¿no? Y si es incorrecta, entonces de repente una penalización es que pongan otra pieza arriba, entonces tiene como más riesgo de caerse la torre, ¿no? Y bueno, tenemos esta serie de estrategias análogas, digamos, tenemos un cómic impreso físico que habla sobre seguridad digital y bueno, lo hemos ido desarrollando así. Ahora, a través de la pandemia o a partir de la pandemia, esa fortaleza que habíamos acumulado, pues nos obligó a pensar en estrategias digitales, que digamos, no es que nos fuéramos por el camino análogo porque no nos interesa lo digital, sino nos íbamos por el camino análogo porque nos daba la oportunidad de interactuar con muchas más jóvenes
al mismo tiempo en el mismo espacio físico. Pero ahora que estamos así, entonces estamos desarrollando un videojuego que va a funcionar a través de la plataforma de Facebook y tiene que ver con el análisis de memes, que pues a partir de la experiencia que hemos tenido durante estos años como laboratorio de alfabetización mediática e informacional, nos hemos dado cuenta que en realidad los jóvenes, que es nuestro público objetivo, no necesariamente consume noticias, consume memes, consume este tipo de contenido digital, ¿no? Entonces, pues hay que enseñarles cómo entender estos memes, cómo entender qué es lo que está detrás, qué es lo que nos están queriendo decir, cómo tomar un meme y analizarlo de tal forma para no compartirlo porque pues, puede estar promoviendo la xenofobia o el discurso de odio o el racismo o la discriminación con base en género, digamos, ¿no? Entonces, un poco va por ahí también esta estrategia. Y bueno, en general, ahora hemos estado creando muchísimo más contenido de alfabetización mediática, no solo para nuestra radio, sino pues para diferentes plataformas, lo que enseñaba Hilda al principio también, de Bajo la Lupa, que al principio empezó solo como una experiencia de fact-checking y ahora estamos tratando de que las y los jóvenes que nos ven también aprendan a hacer su propio fact-checking. Desde una forma, desde nuestro contenido, digamos. Muy bien, muy interesante. Ya quiero saber más y pegarme a ese videojuego porque me parece genial. Sobre todo la creatividad que hay que desarrollar para llegar a este tipo de público. Siempre es más fácil construir que destruir, como le hace la desinformación y las noticias falsas. Quiero regresar a Tamar. Voy a tratar de preguntarle yo en inglés a ver si me sale. Si no, ustedes tengan paciencia. I know that you also at the organization, you do have some strategies, you do have some tools and sort of specific design plans to reach that age, the youngsters, but also the consumers of potentially fake news online. How has that changed? And thinking also on media literacy, how have that changed from the very beginning when you started developing information or formation or education for the people to be aware of what's real and what's not, till now? ¿Cuál sería la estrategia para las personas que estén conscientes y qué es lo que han aprendido en cuanto a la estrategia con tal de lograr alcanzar a las personas? Estamos utilizando nuestros recursos para poder detectar las noticias falsas porque la alfabetización mediática se basa en nosotros. Nosotros nos enfocamos en las herramientas y no decirles qué es falso o qué es verdadero, porque el propósito es guiarlos para que ellos puedan hacer su propio análisis sobre la información y cómo consumir los medios de una forma sabia. Y en los diferentes proyectos que tenemos, diferentes recursos para profesores y jóvenes, y también se desarrollan juegos en línea sobre historias falsas. Porque cuando las personas pueden poner atención hasta las malas páginas, hemos visto que por ejemplo, noticias falsas de Fox o de otros, hay incluso faltas de ortografía en los nombres. Entonces, eso lleva a otra idea. Por ejemplo, dice Fox, pero en lugar de ser X le ponen C, entonces ya se reconoce. Estamos avisándoles a las personas que esto es importante, verificar de dónde vienen las fuentes.
pueden revisar de otras formas. Hay tanta información. Es muy difícil leerlo todo, pero es crítico poder revisarlo, revisar el dominio, revisar todas las fuentes, sea que se conozca muy bien esos medios o solamente algo que ha sido artificialmente creado. Tenemos casos donde la página se creó hace 2 días y cuando esta información salió. Entonces se puede revisar también cuando fue creado ese dominio. Esta es la única forma en que podemos sobrevivir en este mundo. Algunos dicen que debemos ser más estrictos para revisar la información. Esta no es la solución, porque cada gobierno, por ejemplo, puede cerrar información, no permitir que salga a luz. Entonces es muy subjetivo. Es mejor crear en los ciudadanos pensamiento crítico. La restricción no es la solución. Siempre vamos a recibir la información. Si no estamos en países autoritarios, pueden ser filtrados en algunos países de gobiernos autoritarios, pero es importante aprender a trabajar con diferentes grupos y la colaboración a través de la educación, escuelas, para integrar programas en general, igual que en las universidades. Muy interesante. Todo lo que has dicho, me quedo con varias cosas. Primero, ir a la fuente, ir al dominio. Ese es el primer tip que nos podemos llevar hoy. Más adelante vamos a hablar de tips concretos, pero revisar el dominio. Si la desinformación está recientemente o si la noticia es reciente, la noticia que sospechamos que no es real es reciente, podemos verificar si el dominio o el lugar de donde procede esa información pues también es reciente. ¿Cuántos clics tiene? ¿Cuántos usuarios tiene? Hacerle un perfil y veremos mucho más fácil si es falso o no. Asimismo, con las pequeñas variaciones en aparentes medios de comunicación que nos contaba Tamer recientemente. Por ejemplo, no sé, un canal grande como Fox que tiene alguna variación y resulta que no es Fox, sino una versión ahí como medio chueca y que, claro, es un portal de noticias falsas. Quiero hacer esta pregunta porque quiero tratar de hacer este intercambio un poquito más complejo. I want to ask you the following. There's let's say, an easier task when engaging with information that you actually can prove and then you can verify in terms of, for example, if a prime minister goes and meets another government or things that happened, and then you could easily check that this indeed was like that. But what happens with religious information, with specific debates that are very complex to handle? I'm talking about Estamos hablando de la información muy compleja, por ejemplo, con los derechos de LGTB, del aborto, y que intercambia con diferentes temas de religión. ¿Cómo manejan ustedes la información cuando ustedes tratan de educar? Y que very important question. Es una pregunta bien importante. Esta información se basa en el concepto que la cooperación, por ejemplo, de Rusia, Kremlin se le tenía tanto miedo y tenían ellos miedo de perder ese poderío sobre otros países, donde las personas de la comunidad ortodoxa, que es la religión predominante, entonces el
miedo es que quieran destruir nuestros valores tradicionales e imponer el matrimonio entre el mismo sexo o la religión. Esta información, hay muchas historias falsas y se puede ir a los sitios web donde se muestra que son pedófilos de cierta religión, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizar la fuente de la información y demostrar los hechos verdaderos, porque la Unión Soviética estaba prohibida la religión como tal, porque era algo en contra del comunismo, y muchas iglesias ortodoxas en la Unión Soviética tuvieron que cambiar su perfil. Entonces, hoy dice Rusia que somos los defensores de la Iglesia Ortodoxa. Tenemos que revisar nuestra historia, porque durante ese tiempo ocurrieron ciertas situaciones. Se trata de historia, y la agenda política de Rusia no siempre es posible revisar los hechos. Es muy complejo en esta parte del mundo y es muy también peligroso para las personas, porque son países multireligiosas, y lo que Rusia está tratando de hacer es crear un conflicto entre la Iglesia Ortodoxa de Georgia y otras. Es necesario educar a las personas por qué hace daño este tipo de contenido. Tal vez no te gusta algo, pero cuando alguien trata de provocar tensión hasta el punto físico, es muy peligroso para la sociedad. Experimentar estos miedos públicos hacia la sociedad, es necesario ver que esa información puede ser utilizada contra la sociedad y provocar conflictos entre países o personas. Escuché sobre nuestro vecino que hay hostilidad y la integración de Georgia, de su constitución, y el mensaje de este objetivo es que poder cambiar el enfoque de la atención del público, pero hoy tenemos tropas dentro de nuestro territorio. Es bien complicado. Y la identidad que usted mencionaba, religión, LGBTIQ, son muy emocionales, son temas de muchas emociones, y se le está dirigiendo hacia las identidades. Por eso es que es tan sensible y tan peligrosa ese tipo de información. Además de una clase de alfabetización mediática e informacional, todo un contexto en historia, en política, en geografía europea. Está fantástica esta conversación. Y no sé si ya se los había dicho, pero que quería recordárselos una vez más. Este evento que les estamos trayendo a ustedes hace parte de la Global Meal Week, con el apoyo de la OEA y de la UNESCO. Queremos saludarlos, darles las gracias y recordarles esta información. Este evento, así como los eventos durante esta semana, hacen parte de la Global Media Literacy Week. Muy bien, invitarlos también a que si tienen preguntas o si algo no quedó claro o que si quieren que revisemos algún tema o alguna de las preguntas, lo pongan allí en el chat para que nosotros podamos hacérselo llegar. Quería
saludar a Gabriela otra vez, ver cómo va la memoria Doodle. Gabriela, ¿estás por ahí? Aquí estoy, chicos, avanzando. Hay una cantidad tan grande de información, pero va tomando forma el Doodle. Muy bien. Entonces aquí podemos ver la cantidad de información y de diferentes formas que podemos recibir, ¿no? Todos los ejercicios, los recursos lúdicos que han estado utilizando el proyecto de Sónica y Bajo Lupa. Y también todos los prejuicios y odio que se puede generar para diferentes grupos, ya sean a través de su orientación sexual, en su religión o creencias, ¿no? Ese es un tema bien, bien complicado. Bien complicado. Y siento que nos queda en punta de pasarle la pregunta al otro lado del planeta, a Centroamérica. Gracias, Gabriela. A ver si Hilda o Edgar nos cuentan cómo manejan eso. Primero, hay noticias falsas con respecto a temas tan delicados como religión, población LGBTI, me corregirán si no tengo el término muy claro. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay debates? ¿Es un tema complicado? Ya vimos que en el escenario georgiano es un tema muy complicado, está atravesado por lógicas políticas. ¿Hay algún tema muy delicado con el que ustedes hayan tenido problemas para trabajar el fact-checking allí en Guatemala? Bueno, actualmente no hemos tenido que verificar este tipo de noticias todavía o de información relacionadas, por ejemplo, con temas LGBTIQ o de religión o de otros temas que pueden generar controversia. Sin embargo, igual Guatemala pues es un país bastante conservador también, en el que definitivamente es bastante complicado abordar este tipo de temáticas y en el que a través de noticias falsas o memes también, como ya se mencionaba antes, pues sí, se hace de una forma como de burla o satírica, se abordan este tipo de temas, ¿verdad? Y las noticias que se crean en torno a estos temas, pues definitivamente van con la intención de poder influir en la ideología de las demás personas sobre esta temática. Pero como comentaban anteriormente, pues igual se ha hecho un trabajo bastante profundo en abordar este tipo de temas, es decir, en contextualizar a las y los jóvenes sobre estas temáticas, los derechos que tienen todas las personas y también las diferentes formas en las que podemos no contribuir a seguir reproduciendo todo este discurso de odio que se genera en redes sociales sobre diferentes temas que puede ser homofobia, xenofobia, sexismo, racismo también, ¿verdad? Pero sí, en Sónica se ha hecho un trabajo bastante grande en cuanto a no promover el discurso de odio a través de memes, de noticias, de diferente información que se difunde por muchos formatos, ¿verdad? Videos, audios, texto, imágenes también, que es como la forma más común y que se difunde mucho a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook, y pues también se les ha comentado y se ha abordado en diferentes talleres y programas, pues los derechos que todos y todas tenemos como seres humanos. Muy bien. Edgar, digamos que yo soy un ciudadano preocupado y tengo problemas para verificar la información que estoy recibiendo y quiero que alguien me ayude. Si yo voy a Sónica y quiero algunas herramientas o algunos tips, ¿cuál sería la introducción de un ciudadano que tiene poca idea? ¿Cuáles son las estrategias? A veces funciona, por ejemplo, hablar con los mismos jóvenes quienes desarrollan ellos mismos capacidades para aprender a discernir si la información está correcta o no, o ser críticos, mejor, como ya nos lo aclaró Tamer. Cuéntame, si yo soy un neófito en el asunto, ¿qué tengo que saber? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las herramientas que puedo usar? ¿Qué ofrece Sónica? Ok, bueno, en primera instancia, lo que siempre les decimos a todas las personas que nos siguen, a todos los jóvenes que nos siguen, es si la información me genera una emoción muy fuerte, duda.
porque digamos, toda la información falsa de alguna u otra forma está diseñada para generar esa emoción. O sea, esa sería una primera, una primera idea sobre de qué información dudar. Luego, vale la pena también darnos cuenta de dónde viene esa información. ¿Cuál sería la fuente? ¿Quién es el autor de esa información? Si la información nos llega por la vía de WhatsApp, es muy probable que no esté firmada por nadie. Es decir, que no tenga un autor. Y esa sería una segunda idea sobre información que puede resultar dudosa, ¿no? O sea, si no está firmada, pues es muy probable que también sea falsa. Una tercera idea podría ser, digamos, muchas veces la información podría ser de verdad, o sea, podría ser una información, digamos, que sucedió, digamos, pero está fuera de contexto. Entonces, una tercera idea podría ser ver las fechas de publicación, ¿no? Podría ser que de repente nos llegue una información que sí fue verdad, pero que es de hace 3 años. Entonces, pues, y nos llega como actual. Entonces, esa sería una siguiente idea, siempre fijarnos en la fecha. Y luego, cuando leemos, digamos, la información que nos llega, también ver qué otras fuentes está citando. O sea, si no es una información plana que solo llega diciendo una cosa sin que haya otras voces dentro de esa información, bueno, eso también podría resultar dudoso, ¿no? Por lo regular, la información que es construida y diseñada de forma consciente y verificada, digamos, siempre tiene más voces de una. Por ejemplo, en Bajo la Lupa, no solo cuando hacemos el fact-checking, no solo lo hacemos con una fuente, o sea, sino hacemos 2 fuentes. Por ejemplo, ayer creo, o no me acuerdo, bueno, salió una de estas cápsulas y decía, bueno, la OMS dice esto, este doctor que es infectólogo y que pues, es súper reconocido en el campo dice esto, y bueno, esas 2 cosas sí, esas 2 opiniones, digamos, esas 2 fuentes están de acuerdo en esto, entonces es muy probable que sea verídica, ¿no? Pero, por ejemplo, si la nota solo dice una sola fuente o es la voz de alguien diciendo una información muy, muy puntual sin que haya un contraste de opiniones o de fuentes, es muy probable que sea mentira. Y bueno, una primera herramienta podría ser que todas y todos, cuando nos llegue esa información a través de nuestro WhatsApp, que es por donde más llega la información falsa, al menos aquí en Guatemala, es copiar un pedacito del texto, ponerlo en Google y bueno, a ver también qué puede salir. Y luego, a partir de lo que sale ahí, buscar estos elementos, ¿no? Primero el autor, luego la fecha. Luego, si dentro de la información hay un contraste de fuentes, esas serían unas ideas, digamos, muy básicas de cómo se podría verificar la información. El problema aquí es que conlleva trabajo, ¿no? Es decir, pues me llega la información y tengo que hacer estos pasos y como ciudadanos y ciudadanas de repente no tenemos el tiempo o las ganas de hacerlo, porque también es. Pero si no tenemos el tiempo y las ganas de hacerlo, una muy básica ayuda para evitar la desinformación es no compartirlo. Si no tengo tiempo de verificarlo, no lo comparto. Sí, correcto. Ahora Twitter me ha pasado últimamente ya 2 o 3 veces. Twitter, antes de yo poder retuitear, antes de darme la opción, me ofrece una opción de ¿quiere leer este artículo completo? O sea, además de que me dice, señor, usted no leyó nada, leyó 3 líneas y ya lo quiere retuitear, pues por favor, sea serio, ¿no? Lea las cosas antes de compartirlas, por Dios. Eso nos pasa a todos, a mí también me pasa. Gilda, quería ponerte en el siguiente escenario. Digamos que yo ya encuentro que esta es una noticia falsa, yo ya la identifiqué y entonces yo personalmente me enojo. Digo, pero ¿cómo es posible que sigan insistiendo con que el 5G trae coronavirus? Por favor, ya no más. ¿Vale la pena
contestar esa noticia falsa en Facebook, comentarla, fomentar ahí la pelea y el debate, o al que mandó de la cadena de WhatsApp escribirle tía, o sí, o amigo, o colega, por favor, ¿qué está haciendo? ¿Eso tiene alguna, funciona o no? Sí, vale la pena contestarla una vez nosotros ya tengamos la información totalmente verificada y fundamentada, pues es importante que sí le comentemos a nuestro amigo, amiga o familiar que estás compartiendo información falsa, que esa noticia no es así. Porque también tenemos que recordar que hay muchas personas que solamente comparten la información y, como dijo Edgar, tal vez pues no hubo tiempo o no tuvieron ganas de pasarle la lupa, de verificarla, pero siguen desinformando a más personas. Y sí, ya me he topado con ese tipo de situaciones en las que ya tenemos verificada una noticia y tal vez en diferentes grupos de WhatsApp me sigue llegando la noticia falsa, ¿verdad? Que está desinformando a más personas. Entonces, yo considero que sí es importante poder responderle a esa persona: no, esto no es así, ya pasó por un proceso de verificación, determinada fuente dice que la vacuna todavía no está lista, esta otra fuente lo comprueba, pero no promover un discurso de odio, ¿verdad? Sino que explicar con fundamento, porque muchas veces las personas, como tú comentabas, se enojan y se genera una pelea o una discusión, y lo importante pues no es promover un discurso de odio, sino que poder ayudar a las otras personas también a que entre todos nos eduquemos en cuanto a este tema de no compartir desinformación, pero siempre y cuando ya tengamos los datos que nos respalden y que fundamenten que estamos 100% seguros y seguras que es desinformación la que nos están compartiendo. Pero una vez, por ejemplo, en un grupo, una persona estaba compartiendo una noticia falsa y en Bajo la Lupa ya la habíamos verificado, entonces pues yo comenté, pues puse en los comentarios que eso no era así, expliqué por qué y puse toda la explicación que ya habíamos hecho para Bajo la Lupa, y muchas personas le empezaron a dar like, por ejemplo, a ese comentario, a mi explicación, ¿verdad? Entonces creo que de esa forma también se va ayudando a frenar la desinformación, porque las personas ya tienen también la otra cara de la situación, ¿verdad? Ya tienen la otra parte de la situación y se pueden contextualizar de mejor manera. Entonces, así como las redes se están utilizando también para propagar noticias que están desinformando, pues hay que usarlas también para propagar noticias que ya están verificadas y que nos pueden dar un contexto real de la situación. Y yo solo quería agregar, perdón, Juan Sebastián, sigue. Solo quería agregar a lo que decía Hilda, y es que esa también es una competencia de la alfabetización mediática e informacional. Es una competencia actitudinal y es accionar, ¿no? La de acción. Es no quedarme solo con que yo ya descubrí la verdad o que yo ya tengo la información verificada, sino además compartirla, ¿no? Convertirnos en ese agente multiplicador de la información buena, por llamarlo de alguna forma. Fíjate, yo tenía en mi cabeza, qué bueno poner esto aquí abrirlo a discusión. Yo tenía en mi cabeza, o siempre, sobre todo en Facebook, en mi humilde opinión, Facebook es un poquito como el todo a dólar. No sé si conocen esa tienda, ¿no? La tienda donde encuentras las cosas más baratas de plástico. Me parece que la información que hay en Facebook es muy complicada, y yo he optado porque cuando veo una noticia falsa, incluso si tiene la etiqueta o no de que esta información puede ser no se ha verificado, no la comparto y no hago nada, porque pienso que el algoritmo le va a dar privilegios si tiene clics o si tiene interacciones. Pero esa también es una forma, me parece fantástico. Claro, requiere más trabajo, requiere estar formado, requiere verificar la información, es difícil, pero bueno, de eso se trata. Para eso sirve la AMI. Bueno, muy bien. Vamos llegando ya lentamente casi que al final de nuestra sesión. Quiero volver a Tamer y para preguntarle por los tips que ella nos puede dar ya para irnos, así como Edgar lo hizo muy bien, muy concreto.
para asegurarnos. Yo sé que ya nos mencionaste algunas cosas como verificar el dominio, muy importante, pero ¿qué otros tips son muy importantes para esas personas neófitas que no saben muy bien cómo enfrentarse al flujo de información en la red? Yes, actually, I would like to reflect on the last Me topic. gustaría reflexionar sobre el último tema que estaban hablando Hilda y Carlos, y era que cuando las personas comparten alguna información, lo hacen sin la intención de malinformar. Y eso es importante, que leamos la información que estamos compartiendo. Yo la comparto porque de alguna forma yo estoy confiando en el amigo que me la está enviando. Entonces yo le doy compartir porque está cerca de lo que yo entiendo. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que verificar todas las promociones, la publicidad, porque recuerden de que los consumidores de los medios sociales somos los responsables de compartir. De alguna forma, nosotros somos los que distribuyen los rumores, la mala información, y que de alguna forma esto se vuelve como algo muy fundamental para otros. Entonces, nosotros deberíamos conocer las redes sociales porque hay una posibilidad para que todos nosotros, que somos los consumidores de las redes sociales, distribuyamos esa información por medio de esas redes comunes de redes sociales que nosotros usamos. Por eso es que nosotros debemos siempre revisar y utilizar esas revisiones de la veracidad, ir siempre al fondo de la información, verificar, porque a veces las fuentes simplemente son inventadas, no son personas reales. Por ejemplo, hubo alguna situación de unos artistas en Rusia que tenían una entrevista y que en una segunda ocasión, por ejemplo, cuando les dieron otra intervención y nos dimos cuenta que en Moscú se les conocía con otra profesión. Entonces es importante que nosotros hagamos el ser intencionales con la búsqueda que nosotros hagamos. No importa si es en el área política, si es en el área económica, sino que nosotros tenemos que tener la destreza a nivel profesional casi para que nosotros podamos ver cuando está bien, cuando en ocasiones las redes sociales, los medios de comunicación son responsables de sus actos, y nosotros cuando no estamos compartiendo esto, cuando verificamos, ellos deberían de hacerse responsables y decir esto, cometimos el error al diseminar, pero se logra solamente cuando nosotros estamos definidos en mejorar incluso la diseminación, cuando no hemos tenido intención de diseminar información errónea. En ocasiones, la información es verdadera, pero está dentro de un contexto erróneo. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar, qué es lo que está pasando, porque al saber eso, eso nos da claridad y un conocimiento adicional de lo que está sucediendo, de qué es lo que está pasando, por qué se está dirigiendo de una forma errónea. A veces es difícil hacer como que mucho trabajo solamente para revisar y verificar los números, y a veces tenemos que ir a Google, tenemos que ir a otras herramientas, tenemos que verlo, pero no podemos compartir sin la verificación, porque de lo contrario estaríamos compartiendo mentiras sin la intención de hacerlo, pero igual seríamos responsables y seríamos contribuidores del manejo de esa agenda que está tratando de manipular la política u otros medios. Quiero preguntarte como periodista, como persona que trabaja y tiene un mandato ético de buscar la verdad de los hechos, lo que realmente pasó. Ustedes trabajan desmitificando información de personas muy poderosas y de contextos muy complicados. ¿Cuál ha sido la reacción que han recibido en redes cuando desmienten una noticia, o cuando estas personas que son formadas y educadas por ustedes desmienten una noticia?
Pregunto, ¿han recibido agresiones, incluso hackeos, ataques informáticos? ¿Cómo ha sido este trabajo difícil de desmitificar mitos que a veces ni siquiera vienen de la misma Georgia, sino de otros lugares y de otros actores políticos? There was no translation. There was no translation for last part. I could try to do it in English. Okay. Okay, just really quick, if you could share with us the experience of when you're debunking this information and sort of bringing down all that myths. They are set up by very powerful people, as you have said, and behind it there is, when it's not the mistake of the reporter, you also said it, there's also a campaign of disinformation, of misinformation. When you engage, or the people that you educated and formed to tackle that, to tackle misinformation, when you do that, have you had retaliation? Have you had hacking problems? How has the reaction been from these bots, for example? When you call it and when you say this is a lie and this is not okay, what is the reaction on the social media, for example? Yeah, there was some attacks, public attacks. Bueno, de alguna forma, cuando nosotros hablamos de los resultados que salen de las redes sociales con relación a los mentirosos en política, por ejemplo, nosotros lo que podríamos decir es que tratamos dignamente con la información y tratamos de dar esta cooperación por medio de Facebook. Tratamos de etiquetar bien el contenido, diciendo cuando esto es falso o que algunas situaciones se están dando de una manera errónea. Entonces, tal vez esta no es la mejor solución para corregir los errores, pero en ocasiones, por ejemplo, ustedes saben que el algoritmo recuerda los errores y recuerda también las equivocaciones que se dan con información falsa. Por eso es que se utiliza para publicidad y para promover incluso a veces las historias falsas. Y entonces ahora tenemos menos ataques, pero al inicio podría decir que nos organizamos, y porque no directamente era en contra de nosotros, sino más que todo con organizaciones de sociedad civil en cuanto, por ejemplo, a una forma errónea de hablarle, de dirigirse al gobierno, de dirigirse a la persona. Y lo que se buscaba era una campaña de coordinación en la que nosotros pudiéramos trabajar tanto en Facebook como con organizaciones internacionales. Y ahora están sufriendo más porque Facebook ahora eliminó algunas actividades gubernamentales, ya 2 veces pasó. Y más o menos 500 páginas se activaron con una sanción de Facebook porque no estaban coordinadas en la forma en la que estaba previamente. Claro que esto hace que las personas cambien su táctica y que se dirijan de formas diferentes, pero la cooperación nos permite evitar tener campañas en contra de los actores de la sociedad civil y también diferentes organizaciones. Creo que ya la traducción simultánea está funcionando. Bueno, ya casi nos vamos, nos queda muy poco tiempo. Quisiera que visitara a Gabriela, pero antes quiero dejarles de una vez a todos nuestros invitados una reflexión final para que la vayan pensando mientras yo voy con Gabriela y revisamos el doodle. Quiero hacerles la pregunta final. Hay muchas reflexiones, hay muchas ideas que nos quedan. Estamos pensando aquí cómo activar ese ojo crítico, cómo generar ese gusto, ese deseo por verificar la información y por cumplir ese papel
que, como nos dijo nuestra invitada de Georgia, pues es un papel ciudadano. Eso nos hace ciudadanos, verificar la información, mantenernos informados para tomar mejores decisiones. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo generar esa gana, esa chispa, ese hábito? No sé cómo se pueda llamar. ¿Y qué consecuencias tiene el hacerlo? Quizás si ustedes piensan alguna historia o alguna experiencia, muy cortito porque no tenemos mucho tiempo, pero alguna experiencia desmitificando noticias falsas que nos pueda ayudar a entender por qué es tan importante hacerlo. Ahí les dejo esta pregunta bien complicada, pero ustedes son expertos. Mientras tanto, quiero pasar con Gabriela y nuestra memoria Doodle. Gabriela, ahí está. Muy bien, el final ha sido como bastante poderoso porque sabemos que el revisar la información, el ayudar a las personas a desmitificar información falsa, ayuda a reducir información que genera odio, que genera que muchas personas con poder se abusen de gente que no puede acceder a la información o que no verifica la información a tiempo. Aquí podemos ver toda la conversación del día de hoy, lo que nos han expuesto nuestros ponentes, el trabajo de Media Development Foundation, y generar estos espacios en donde se puede verificar la información en otros idiomas, en inglés, en español, que los jóvenes también puedan tener sus espacios interactivos para generar sus noticias con información ya verificada. Los juegos lúdicos me pareció increíble, me pareció una excelente forma de poder seguir creando esta como buena práctica, ¿no? Porque a veces uno es como que no tiene tiempo y no verifica la información y uno lo que hace es solo compartir, que son cosas que tenemos que evitar, ¿no? Interesante, ese ahí, el quién, si genera duda y si es emoción fuerte, quién es el autor, de dónde te llega la información, ese tipo está buenísimo. Exacto, es justo darnos cuenta que muchas veces esta información al manipularnos nos genera tantas emociones que no nos volvemos conscientes de que hay que revisarla, ¿no? Incluso si es que es en Facebook, a veces, como dicen, se roban la identidad de noticias que son reales y la mezclan con información falsa. Entonces uno siempre tiene que estar preparado para revisar todo. Y ahí al final tienes una de las reflexiones claves de Tamar, ¿no? Ser vigilantes de las actividades gubernamentales. ¡Wow! Es que... Sí. Creo que desde Guatemala estoy seguro que al contrastar esta experiencia van a ver lo interesante que es y lo difícil que es también el trabajo de otras personas en otras latitudes del mundo. Ser vigilantes de la actividad gubernamental es muy importante, ese detalle. Sí, muy bonito el mensaje. Muy bien, Gabriela, muchas gracias, nuestra artista gráfica. Toda esta información, al igual que este evento, lo podrán después encontrar en la página de Deutsche Welle Academy. Vamos a estar también en Facebook poniendo links, se los vamos a hacer llegar también. Los recursos están allí, si no lo pudieron ver hoy, si se lo quieren recomendar a alguien, pues bueno, también existe esa posibilidad. Ahora sí, la pregunta final, que ya se las hice, quizás en Guatemala, podemos empezar para irnos nuestras reflexiones finales. Edgar y Hilda. Ok, sí, es sumamente importante verificar la información porque los impactos que puede tener la desinformación son muy graves. Van desde difamar a una persona hasta incluso, y esto va a sonar demasiado fuerte, pero les voy a contar una experiencia que también logré pues descubrir con el segmento Bajo la Lupa, y hasta incluso la desinformación puede llegar a generar la muerte, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque en una de las experiencias que verificamos en Bajo la Lupa era acerca de una noticia que se estuvo pues difundiendo en redes sociales. Y era acerca de que supuestamente tomar dióxido de cloro ayudaba a prevenir el coronavirus. Entonces, pues nos pusimos a investigar sobre esta noticia y definitivamente diferentes médicos, incluso la OMS, pues decían que esto no era así, podía tener efectos en la salud muy graves.
e incluso llegar a ocasionar la muerte. Justamente en el proceso de verificación de esta noticia, pasados los días, hubo una noticia referente a este tema en el que un niño de 5 años había fallecido en Argentina porque sus papás habían escuchado esta noticia y le habían dado dióxido de cloro. Entonces, investigamos si era real este caso y en efecto, si era real, el hospital publicó el comunicado, etcétera. Y entonces aquí es donde yo puedo decir, la desinformación puede llegar a generar incluso la muerte cuando no tenemos ese momento de reflexión, de análisis, de decir, no, momento, antes de compartir o antes de hacer lo que me está diciendo esta noticia, voy a aplicar diferentes herramientas, voy a investigar si es verdad, voy a consultar con diferentes fuentes, ¿verdad? Entonces es muy complicado, no podemos creernos todo lo que vemos en las redes sociales, porque tenemos que recordar que ahora con el auge del mundo digital, pues también hay mucha inmediatez y hay mucha información que no ha pasado por un proceso de verificación. Y es muy importante que verifiquemos toda la información. Toma tiempo, por supuesto, hay un esfuerzo detrás, pero es muy importante para evitar llegar a este tipo de situaciones que pueden ser sumamente graves. Entonces, la reflexión final es esa, estamos en un mar de la desinformación, pero tenemos que aprender a ser personas críticas, a ir aplicando cada una de las herramientas que ya se compartieron hoy para poder ser nosotros esas personas que ayuden a las demás personas que no verifican la información a que no caigan tan fácilmente en este tipo de noticias, ¿verdad? Edgar. Muchas gracias. Sí, yo también creo que la desinformación sí puede resultar entre la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Y un poco otra conclusión, creo yo, y en la línea de lo que decía Tamar acerca de fiscalizar también a los gobiernos, a esas personas poderosas, vendría a ser que si participamos en estos procesos de formación, de alfabetización mediática e informacional, si tratamos de frenar la desinformación, si generamos espacios de convivencia virtual más saludables y menos, también nos ayuda a ejercer de mejor forma 2 derechos fundamentales, el de acceso a la información y el de libre expresión. Entonces, digamos, por ahí irían mis conclusiones, ¿no? Es importante porque de esa forma pues generamos un espacio que es más saludable para la democracia desde la perspectiva de poder ejercer de forma adecuada estos 2 derechos. Muy interesante, los 2 derechos claves. Ok, Tamar, para irnos, no sé si pudiste escuchar la pregunta que hice hace unos minutos y tus reflexiones finales. Yeah. Yes, I can hear. Sí, puedo escuchar. Yo creo que en las democracias las personas toman estas decisiones, eligen de hecho con base en la información que reciban. Nosotros tenemos que ser confiables en cuanto a la información, en cuanto a crearla, para que se puedan formular las elecciones de las personas. Nuestra responsabilidad se establece en cuidar una información de calidad y que podamos tener una diferenciación entre fabricar historias que sean verídicas y que puedan permitirse aparecer dentro de los medios sociales, dentro de las redes sociales. Y esto es parte de un proceso democrático en donde los medios de comunicación cumplen su función de tener un equilibrio con las fuentes de poder. Y esto de alguna forma nos permite mantener la información que nosotros podemos tener en nuestras organizaciones que están tratando de mantener esa alfabetización mediática y de información. Deutsche Welle, la Academia de Deutsche Welle realmente ha tenido esta idea de lanzar estos tipos de educación a otros y que no solamente sean
le den el reenvío, sino revisen la vericidad de toda la información. Y no solo ahí, sino que mantiene una capacitación continua, sobre todo a las personas jóvenes, para que de esta forma todos sigamos con un trabajo que permita crecer mucho más. Y de esta forma, si nosotros vemos que las personas tienen interés en aplicarlo, entonces esto va a manejar de mejor forma el trabajo que están haciendo. Y felicitaciones a los colegas en Guatemala, porque pues todos estamos trabajando en lo que es necesario para dar el respaldo oportuno a las sociedades locales en cuanto a la información. Nos han compartido hoy es muy poderosa. Me voy con esta reflexión que la acaba de hacer Tamar. La democracia funciona si las decisiones que hacemos son decisiones informadas. Solo funcionamos como ciudadanos y nuestro sistema funciona si los ciudadanos tenemos decisiones informadas. Hay que creer en los medios, hay que seguir creyendo en los medios de comunicación, cuidarlos, pero verificar la información. Y ahí la alfabetización mediática e informacional es vital, es muy importante. Con esto los dejo, creo que eso es todo. Le doy gracias una vez más a Tamar Kinchudavili, a Edgar Zamora y a Hilda Barrientos, todos expertos que nos aportaron hoy muchas cosas para aprender un poco más a ejercer la ciudadanía y nuestro derecho a la información. Nos vemos en el próximo evento AMI. Hasta entonces, chao.